Ah, sí, ya se me está olvidando una cosa. Eh, ahí voy. Más ni empezado. Bueno, creo que parece que ya empezó la grabación. Nada más quería decir una cosa del ejemplo que vimos de la vez pasada, ¿no? Que es ¿no? Era un espacio métrico, ¿no? Y una función cociente que donde el cociente era T2 pero no T3, ¿no? Y entonces, bueno, ya seguramente vieron que modifiqué el ejemplo un poco, ¿no? Lo que había hecho era poner un cuadrado, ¿no? Relleno, y en las tapas de arriba y de abajo les quitaba cosas, ¿no? Pero ahí había un problema técnico con una parte de la demostración, ¿no? Que dije, ay, ahí necesitas usar el lema del tubo para, y no lo hemos visto, ¿no? Pero pues la forma de resolver esto, pues es simplemente, en vez de tomar el cuadrado completo, nada más tomas la tapa de arriba y de abajo, ¿no? Y no necesitas hacer tanto, y es más sencillo, ¿no? Pues, o sea, arriba tomas una copia del intervalo 0, 1, altura 1, es este que dice 0, 1, cruz singular 1, ¿no? Sin el extremo izquierdo. Y luego en la parte de abajo, ¿no? Altura 0, tomas el intervalo y le quitas la sucesión, ¿no? 1 entre n. Ese es el 0, 1 cerrado, menos A, cruz, el 0, ¿no? Y entonces, pues la prueba va ya, o sea, es básicamente lo mismo que dije la vez pasada, pero pues es más sencillo porque nada más cada punto tiene una preimagen o dos preimágenes, ¿no? Ya las preimágenes no son líneas. Y bueno, pues no me quiero detener tanto en esto porque pues ya más o menos lo platicamos, aquí está la prueba, ¿no? Faltaba discutir bien esta prueba, pero pues ahí se los dejé para que lo revisen. Entonces, mejor quiero que empecemos ahora con lo de normalidad, ¿no? Bueno, con el axioma, bueno, sí, con normalidad, ¿no? Que es el axioma T4, ¿no? Y entonces, pues quiero empezar con la motivación. Entonces, me estoy saltando el T3 y medio, ¿no? Porque yo creo que el T4 es más natural. Y cuando vean el T4, los teoremas importantes de T4, vamos a poder decir, ah, bueno, pues aquí como que tiene sentido poner algo intermedio que es el T3 y medio, ¿no? Entonces, pero primero entonces vamos a empezar con T4. Bueno, y entonces lo que decía era que vamos a empezar viendo la motivación, así como, bueno, la motivación es que los espacios métricos tienen la siguiente propiedad, ¿no? Sea X con D un espacio métrico, sean, ahora en vez de tomar un punto y un cerrado, pues tomen dos cerrados. Cerrados con A intersección B igual al vacío, ¿no? Y entonces lo que pueden hacer, o sea, aquí tienen su espacio métrico, ¿no? Y tienen un cerrado, un cerrado, y luego tienen otro cerrado aquí, ¿no? Entonces, digamos, este es A, y este otro era B, bueno, ya ahí lo tuve, no importa, ¿no? Pues entonces, pues también los van a poder separar por abiertos, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hacen en un espacio métrico, no? Para cada eh, X, en el X, ustedes pueden medir la distancia, o sea, si toman un punto, pues pueden medir la distancia A y a B, ¿no? Entonces pueden saber si este punto está más cerca de A
o más cerca de B, básicamente. Podría ser equidistante, ¿no? También, ¿no? Pero, no sé, una forma de decirlo es, bueno, toman U todos los puntos en X, tales que la distancia de X a A sea menor que la distancia de X a B. Ahí. Ese es, y el V va a ser los puntos que están más cerca de B que de A. Distancia de X a A es mayor que la distancia de X a B. ¿Sí? Y entonces resulta que estos conjuntos van a ser abiertos, ¿no? Bueno, esto tal vez no es tan directo, ¿no? Que vayan a ser abiertos los conjuntos, ¿no? Bueno, que si fueran definidos así, se verían de otra forma, ¿verdad? Se vería más bien como que el espacio está dividido en dos, ¿no? Pero, o sea, como que aquí están los puntos equidistan y entonces lo de acá del lado derecho es U y lo del lado izquierdo es V, ¿no? Bueno, entonces bueno, tal vez lo que hay que decir es que la observación es que la función, o bueno, no sé si decir lema, la función, o sea, dado a un subconjunto de X cerrado, la función que manda a cada punto X a la distancia de X a A es una función continua, ¿no? Yo creo que esto se los dejé de tarea en algún momento, no me acuerdo ya. Si no, pues ahí está escrito, ¿no? Entonces, básicamente por esto, por lo tanto, bueno, aquí me estoy saltando muchos pasos, ¿no? Pero por lo tanto, U y B son abiertos, ¿no? A, pues naturalmente está contenido en U, ¿no? Porque la distancia de cualquier punto de A es 0 y cualquier punto de B va a ser mayor que 0. Bueno, a B va a ser mayor que 0. Análogamente B está contenido en V y pues por definición U intersección V son ajenos, ¿no? Entonces, pues estos espacios métricos tienen esa propiedad, ¿no? Que puede separarlos cerrados. Bueno. Entonces, pues esto lo podemos hacer una definición, ¿no? Entonces, un espacio CX, un espacio topológico. Y otra vez, ¿no? Voy a decir normal y T4 por separado, ¿no? X es normal. Sí, pues lo que dice allá arriba, ¿no? Básicamente, sí. Cada vez que tienen dos conjuntos de X cerrados que sean ajenos, existen U y V abiertos con A, subconjunto de V, subconjunto de V, y U intersección V igual al vacío, ¿no? Y pues vamos a decir que X es T4, si X es T2 y normal, ¿no? Sí, porque en la definición de T4, pues no dice nada de qué pasa cuando uno de los de A o B es un punto, ¿no? Si los puntos fueran cerrados, pues
pues ahora sí puedes hacerlo, ¿no? Bueno, entonces igual y no sé si, bueno, lo voy a definir así como T2 y normal. No, lo dejo, o lo cambio. Mejor lo vamos a cambiar. Vamos a decir con T1 y normal, ¿no? Porque así, pues los puntos son cerrados y entonces, pues así puedes separar pares de puntos, ¿no? Porque pares de puntos en un espacio T1 son pares de cerrados, ¿no? Son un ejemplo de pares de cerrados. Bueno. Y pues aquí la observación también de que tomen en cuenta cada vez que vean esta noción, tienen que ver cómo la definió el autor, ¿no? Puede ser que estén al revés, ¿no? O como Dugunji, que para él todos los espacios son Hausdorff, entonces da lo mismo, ¿no? Bueno, nada más aquí hago la observación, entonces así por como la definí, T4 implica T2, ¿no? Lo que dije, ¿no? Aunque no esté en la definición, ¿no? Pues simplemente por la definición de normal, pues si los puntos son cerrados, pues pueden separar pares de puntos, ¿no? Bueno, ejemplos. ¿No? Necesitamos primero, creo que lo más importante, hay que ver ejemplos, ¿no? Entonces, pues el primer ejemplo es de los espacios métricos, ¿no? Todo espacio métrico es T4, ¿no? Bueno, esa es la motivación de la definición de T4, ¿no? Es justamente lo que decía, ¿no? Y pues vamos a hablar también de espacios, por ejemplo, espacios que son normales y no T4, pues por ejemplo, cualquier espacio antidiscreto. 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 ¿Y qué más? Y con más de un punto. Es normal, ¿no? Pero no T4. Sí, ¿no? Porque pues, los espacios antidiscretos no hay cerrados ajenos, ¿no? Que separar, ¿no? Porque pues lo único cerrado distinto del vacío, pues es el total, ¿no? Entonces, pues trivialmente, bueno, pues si ven la definición, a lo mejor sí los únicos cerrados que cumplen eso es el total y el vacío, ¿no? Y pues pueden separarse por abiertos, ¿no? También, que serían el total y el vacío también son abiertos, ¿no? Y son abiertos ajenos, por definición, ¿no? Entonces, los espacios antidiscretos son normales, pero pues no son T4, ¿no? Porque no son T1, ¿no? Siempre y cuando tengan más de un punto, ¿no? Es lo mismo que dijimos en los espacios regulares, ¿no? Pero creo que aquí el espacio de Sierpinski sí, ¿verdad? También es otro ejemplo. Sí, ¿no? Aquí sí podemos decir que el espacio de Sierpinski, ¿no? El espacio Sierpinski. Okay, ya le puse la N, Sierpinski. Es normal y no T4, ¿no? Sí es cierto eso, ¿no? Pues porque les recuerdo que era el espacio, ¿no? De Sierpinski era con 2 puntos y la topología era el vacío, alguno de los 2 puntos, pues digamos el 0, igual sí, no sé si siempre le cambio cuál punto es el que es abierto, ¿no? Pero pues aquí tampoco hay cerrados ajenos, ¿no? A ver, entonces este es por la misma razón que el 2 es normal, ¿no? Y también, y pues justamente hay un punto que el punto 0 no es
cerrado, entonces este espacio no es T1, por lo tanto no es T4. ¿Y qué hay de regular? ¿Qué habíamos dicho de regularidad de este espacio? Este espacio no era regular, ¿verdad? Porque si tomas el punto, ¿no? El punto que es abierto y el cerrado, pues no hay forma de separarlos por abiertos, ¿no? Entonces, tampoco es regular. Entonces, si se fijan, pues así por este ejemplo, normal no implica regular, ¿no? Bueno, no sé si ese tampoco suena, se ve muy feo. Mejor le voy a poner no es regular. Entonces, normal no implica regular, ¿no? Pero T4 sí implica T3, ¿no? Entonces, pues por eso, creo que por eso le estoy escogiendo esta notación, ¿no? Entonces, bueno, nada más la observación. Entonces, que hasta ahora llevamos que T4 pues sí implica T3, ¿no? T3 implica T2, T2 implica T1, ¿sí? O sea, al menos esta es mi motivación para ponerles estos nombres, ¿no? Bueno, pues ya vamos a ver ejemplos más significativos, ¿no? Estos ejemplos son ejemplos tontos, ¿no? Bueno, nomás son para saber bien qué dicen las definiciones y qué no dicen. Normal no implica regular, ¿verdad? Si no hay T1 Normal, o es lo que estaba diciendo justamente, ¿no? Arriba, con el ejemplo de Sierpinski, ¿no? Es un espacio que es normal, pero no es regular, ¿no? sí, perdón. Uh-huh. Es lo que quise decir con el ejemplo anterior, ¿no? Bueno, ahora un ejemplo no trivial. Y les decía, bueno, casi cuando les hablé de espacios regulares, les dije, casi todos los espacios que les he definido ya son regulares, ¿no? Y no es tan fácil de demostrar, por ejemplo, que la recta de Sorgenfrey es regular, que, no sé, el cuadrado lexicográfico es regular, ¿no? Esas cosas las pueden hacer ustedes, pero tal vez demostrar normalidad no es tan sencillo, ¿no? Entonces voy a dar el ejemplo que el espacio ordenado omega 1 más 1 le voy a poner, es normal, ¿no? Bueno, este 4 le voy a poner, ¿no? Ya sabemos que este 1, ¿no? Entonces les recuerdo que es este espacio, ¿no? Entonces, pues es un espacio linealmente ordenado de todos los ordinales numerables, ¿no? Aparte, entonces omega, si tomamos x es igual a omega 1 más 1. Recuerden que cada ordinal es el conjunto de los antecesores, ¿no? Entonces, pues aquí pueden encontrar como primer ordinal al 0, ¿no? Después están todos los números naturales, el 1, el 2, ¿no? Y aquí está omega, ¿no? Que es el conjunto de todos los números naturales, ¿no? Omega, a veces también lo escribe uno así, ¿no? Lo he escrito así a veces, ¿no? Pero cuando es ordinal le pone un omega, ¿no? Y luego, y esos son todos los ordinales finitos, ¿no? Bueno, los ordinales finitos, omega es el primero que es infinito, ¿no? Y así te sigues. Y el último de este espacio es omega 1, ¿no? Que es el primer ordinal no numerable, ¿no? Entonces, recuerden la propiedad, nada más les recuerdo la propiedad que define este espacio, ¿no? Bueno, primero está bien ordenado, ¿no? Cualquier subconjunto tiene un mínimo, ¿no? Si ustedes se paran en cualquier lugar, todo lo que está atrás es numerable.
pero el espacio es no numerable, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, ya, ese era nada más recordatorio de lo que era el omega 1. Y pues yo afirmo que es T4, ¿no? Y entonces, bueno, T1, X igual a omega. Bueno, voy a ponerle TA. X es igual a omega 1 más 1. Y bueno, nada más les recuerdo que esto es el intervalo de todos los ordinales de 0 hasta omega 1, incluido el omega 1, ¿no? Entonces, ya sabemos que X es T1. Creo que sí lo sabemos, si no, pues ahí lo piensan, ¿por qué no? Entonces falta la parte de normalidad, ¿no? Sean A y B conjuntos de X cerrados con A intersección B igual al vacío, ¿no? Bueno, igual estaría bien que recordáramos cómo es la topología, porque ahorita nada más les dije que les expliqué cuál era como conjunto, el omega 1 más 1, pero igual estaría bien recordar la topología, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienen un ordinal sucesor, ¿no? Entonces, ese ordinal sucesor es abierto, ¿no? Es un punto aislado, ¿no? Y si tienen un ordinal límite, o sea que no es sucesor, o sea que no es sucesor de ninguno, si tienen un beta límite, entonces un básico o una vecindad básica de él, pues es tomarse, digamos, tomarse un gamma menor que beta y tomarse todos los ordinales que están entre gamma y beta, ¿no? Entonces, este intervalo gamma beta es abierto, ¿no? Bueno, ahí tal vez poner la palabra es, quien esté de acá, ¿no? Entonces, estos son todos los intervalos, de naranja es todos los ordinales entre gamma y beta, ¿no? Y esos forman un abierto y todos los que son así son una base, ¿no? Local en beta. Entonces, justamente vamos a aprovechar que así son los, digamos, que así son los, ¿cómo se llama? Las vecindades de los puntos, ¿no? Del ordinal. Entonces, ¿qué hace uno? Igual hago el dibujo otra vez, ¿no? Bueno, la línea, pues, ahí está X. Y entonces, para cada, pues voy a decirlo así, ¿no? Para cada X en A, definimos pues un abierto UX abierto. Bueno, inclusive creo que no necesitamos decir para X en A, ¿no? Para cada X en el espacio total vamos a definir un abierto, ¿no? Que le corresponde a X, ¿no? Y pueden pensar que este es por recursión, ¿no? Aunque no necesitamos decir recursión. Bueno, ahorita vemos si se necesita la recursión o no. Creo que no. Tomen a X, ¿no? Bueno, lo ponemos aquí, ¿no? Y entonces, pues hay varias opciones, ¿no? Que estén A, que esté en B, o que no esté en ninguno de los dos, ¿no? Entonces, si X está en A, pues sea U, pues van a decir sea Y subíndice X, ¿no? Bueno, si X está en A, entonces no está en B, ¿no? Entonces,
pues hay un abierto. Bueno, como, digamos, como X no está en B, pues aquí. Aquí está B. Entonces, este es B. Y este es, suponen que no está en B. Pues entonces hay un abierto de estos de aquí arriba, ¿no? Que no toca a B, ¿no? O sea, tiene que pasar algo así, ¿no? Y entonces va a ser el YX, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a decir bien. Sea YX menor que X, bueno, menor X, tal que X intersección B es igual al vacío, ¿no? ¿Sí? O sea, pueden hacer eso, ¿no? Simplemente porque, pues, X no está en B, ¿no? Pero, pues, pueden hacer lo mismo si X está en B, ¿no? Si X está en B, pues sea, entonces no está en A, entonces pueden hacer lo mismo, ¿no? Bueno, lo análogo, ¿no? Pues dicen, pues se van para atrás, ¿no? Y escogen un intervalo que no toque A. Bueno, sí, creo que podemos decir y esto lo podemos hacer para todo X que esté en A o en B, también lo podemos hacer para cualquier punto, ¿no? Pero pues ya, ¿para qué poner en otros puntos, ¿no? Y entonces, sea en cualquiera de estos dos casos, sea U de X igual a Y de X, ¿no? Que es un abierto, ¿no? Y entonces, creo que eso no necesita recursión ni nada, ¿verdad? Entonces, pues van a decir, sea U de A, pues la unión de todos estos U de X con X en A y U de B, pues la unión de todos estos U de X con X en B, ¿no? O sea, simplemente los escogen así, ¿no? Bueno. Y entonces, claramente, las cosas que son claras es que A es un subconjunto de U de A. Bueno, primero, bueno, sí, que A es subconjunto de U de A, B es subconjunto de U de B, y ambos U de A y U de B son abiertos, ¿no? Eso es claro, ¿no? Porque, bueno, cada punto, o sea, X, aquí tal vez notemos, puedo ponerlo, notemos que X está en U de X, ¿no? Entonces, pues estas dos contenciones que tenemos aquí son pues inmediatas, ¿no? De esa observación. Y pues son uniones de abiertos, entonces, pues son abiertos, ¿no? Por cierto, aquí no importa en realidad, ¿no? Que X sea límite o sucesor, ¿no? Tal vez debe haber dicho eso antes, ¿no? Pero, pues este sucesor, este que escribí aquí, que es un abierto básico, pues también lo podemos ver como el intervalo alfa, alfa más 1, ¿no? Entonces, en realidad, los abiertos básicos son de la misma manera, ¿no? Nada más que aquí, es para gamma menor que beta, ¿no? Y en el caso de los puntos aislados, pues se pueden tomar el antecesor, ¿no? Pero bueno, ya con esto creo que debería de ser claro que todo esto se puede hacer, ¿no? Ahora, el problema, o lo que hay que probar, ¿no? En realidad es que U de A intersección U de B es igual al conjunto vacío, ¿no? ¿Sí? Y bueno, aquí vamos a tener que usar el orden, ¿no?
Entonces, supongamos que no es así, ¿no? Y se intersectan estos dos conjuntos, ¿no? Y vamos a llegar a una contradicción, ¿no? Entonces vamos a tomarnos un punto, bueno, o sea, hay un punto ahí en medio de la intersección. Entonces debe haber un punto en alguno de estos u de x, ¿no? Que está en uno de estos u de x, ¿no? Con x en A y el otro en x en B. Entonces, existen pues voy a decir A minúscula en A y B minúscula en B, tal que U de A intersección U de B es distinto del vacío, ¿no? Pero esto no va a poder ser, ¿no? Y vamos a verlo pues con un dibujito, ¿no? Pues en primera ahí tienen al X, ¿no? Al omega 1 más 1. Y tienen A y B, ¿no? Entonces, pues piensen sin perder generalidad, pensemos que A es menor que B, ¿no? Entonces aquí tienen A. Bueno, lo voy a escribir un poco más a la derecha. Aquí tienen A. Y aquí tienen a B, ¿no? Y pues simplemente como, a ver, como A está en A, ¿no? Por la definición de U de B, ¿no? Entonces el punto que llamé Y subíndice B, pues tiene que estar así, ¿no? O sea, Y subíndice B tiene que estar entre A y B, ¿no? Y el Y subíndice A, pues tiene que estar más atrás, ¿no? Este es el Y subíndice A. Este es U de A. Y este es U de B, ¿no? ¿Sí? Entonces, o sea, aquí lo que estoy diciendo es que Y de A es menor que A, es menor que Y de B, B, ¿no? Y entonces, pues por lo tanto, ¿no? Pues el intervalo de U de A y U de B no se intersectan, ¿no? Bueno, ahí tendría que hacer tal vez una cuentita, pero pues es simplemente por el orden, ¿no? Y pues entonces ya llegamos a una contradicción, ¿no? Entonces, por lo tanto, concluimos que U de A intersección U de B es vacío, ¿no? Bueno, que no tenían que hacerlo por contradicción en realidad, ¿no? Nada más tenían que observar que cada uno de los de A y uno de los de B, pues forzosamente se tenían que ser ajenos. ¿Sí? ¿Sí quedó clara esta prueba? ¿No hay ninguna pregunta? Omega 1 más 1 es normal. Y por lo tanto, T4, ¿no? Bueno. Entonces ahí ya tienen un ejemplo no trivial, ¿no? De un espacio que es normal, ¿no? Pues de principio no es tan claro por qué no es normal, ¿no? O sea, les digo que es un poco más complicado ver que algo es normal, ¿no? Si les hubiera dicho que es completamente regular, pues nada más con uno de estos intervalos, completamente regular, perdón, usando este tipo de intervalos, ¿no? Hubiera sido mucho más fácil. Bueno. Aquí hay un teorema que no voy a probar. Me pareció que era un poco más complicado, ¿no? Hacer esta prueba, entonces mejor no la voy a ver, pero se los voy a mencionar, ¿no? Cualquier espacio
espacio linealmente ordenado. Este 4. Digo, nada más se los menciono para que vean que es... o sea, este ejemplo del omega 1 más 1 es pues un caso de una clase grande, un caso particular de una clase grande de espacios que son normales, ¿no? Y de hecho, si se fijan en esta prueba, nunca usé exactamente que fuera omega 1, ¿no? Entonces, esta prueba que les di, pues funciona para espacios que son ordinales, ¿no? Bueno, entonces ahí van, ¿no? Entonces, ahí están ejemplos de espacios normales, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, bueno, por ejemplo, una pregunta sería, bueno, a ver, pero danos un ejemplo de espacios regulares, ¿no? O bueno, espacios T3 que no sean T4, ¿no? Eso no he dado ejemplo de eso. Y pues voy a aprovechar para dar un resultado, que es... pues le voy a poner teorema. Pero este resultado es el lema de Jones. Y entonces aquí es de esos lemas, ¿no? No sé si han oído esto de los lemas que es más importante. De alguna vez y alguien escuché que decía que es más importante probar lemas que teoremas, porque los lemas los usas mucho, ¿no? Un lema importante, ¿no? Y entonces el lema de Jones, pues es uno de esos, ¿no? Para que nos ayuda a probar cuando hay espacios que no son normales, ¿no? Y entonces este lema tiene que ver con aritmética cardinal, ¿no? Leo bien qué dice para no equivocarme. Ok. Si X es separable, X es un espacio. Bueno, T4 y separable. Me voy a poner CA, X un espacio T4. La redacción, ¿no? CA X un espacio T4 y separable. Si D, subconjunto de X, es un cerrado discreto de X, entonces se va a cumplir una desigualdad cardinal, ¿no? 2 a la cardinalidad de D tiene que ser menor o igual que 2 a la omega, ¿no? 2 a la omega, acuérdense que es la cardinalidad de los reales, ¿no? Es el continuo, la potencia de los números naturales, ¿no? Entonces, bueno, aquí está este lema de Jones, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces voy a probarlo primero, ¿no? Y luego, después de probarlo, les voy a dar ejemplos, ¿no? De por qué es importante. Entonces, lo que tengo que hacer, fíjense, es dar una función inyectiva. Tenemos que dar una función inyectiva le voy a poner phi
vamos por ponerle algo, del 2 a la D al 2 a la omega, ¿no? Entonces, pues voy a decir de la potencia de D a la potencia de los naturales, ¿no? Bueno, entonces ahorita vemos, ¿no? Cómo dar esa función inyectiva, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver la potencia de D? Bueno, pues lo que pasa es que D es cerrado y discreto, ¿no? Entonces, primero, la primera afirmación, ¿no? Sería que cualquier subconjunto de D va a ser cerrado en X, ¿no? Es lo que vamos a ver. Si, pues no sé, E es un subconjunto de D, entonces E es un cerrado, ¿no? O sea, para cualquier subconjunto de D, ¿no? Y a lo mejor sería bueno hacer un dibujito de cómo se imagina uno los cerrados discretos, ¿no? O sea, aquí si tienes un espacio, si tienes tu espacio X, ¿no? Y tienes un cerrado discreto, pues acuérdense que discreto significa que cada punto es aislado, ¿no? Entonces son como puntitos así, ¿no? Es un cerrado que todos los puntitos están separados, ¿no? Bueno, están separados por abiertos, ¿no? Y el hecho de que sea cerrado, pues significa que no hay ningún punto, o sea, que es igual a sus, a ver, a lo mejor decir que D es igual a su cerradura, ¿no? Es una forma de decirlo. Eso significa que cualquier otro punto, si ustedes toman cualquier otro punto de X, entonces hay un abierto alrededor de X que no toca al conjunto D, ¿no? Y bueno, lo que les decía también cada punto es aislado, significa que hay un abierto. Para cada uno de estos puntos hay un abierto que solamente toca a ese punto de D, ¿no? Entonces, bueno, ahora voy a decirlo mejor, ¿no? Entonces, voy a probar la afirmación, ¿no? Entonces, sea, ¿cómo lo hacemos, no? Entonces, fíjense, estoy diciendo que es cerrado en todo el espacio, ¿no? Entonces, probemos que X, ay Dios, X menos el E es abierto, ¿no? Y pues para esto sea X en X menos E, ¿no? Y pues ahora sí, como puse aquí, ¿no? Caso 1. El caso 1 es que X no está en D, ¿no? Y entonces como X no está en D, perdón, ¿no? Como D es cerrado, pues simplemente iba a decir, existe un abierto que no toca, ¿no? Aquí iba a decir, existe un abierto aquí que no toca a D, ¿no? Pero pues ese abierto pues podemos tomarlo como el complemento de D, ¿no? Entonces U igual a X menos D es un abierto que cumple que X está en U, ¿no? Y U, pues justamente está en el complemento de E, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si E es el complemento de D, pues también en particular no toca E, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues ya encontré un abierto alrededor del punto X que no toca a E, ¿no? Pero acuérdense que nada más nos interesa ahorita E. Entonces, a lo mejor piensen que E es alguno de estos. Está medio complicado dibujar a D,
pero imagínense que son esos puntos, ¿no? Bueno, caso 2. Pues que X sí está en D, ¿no? Entonces, como D es discreto, U existe, perdón, no. Ahora lo que tengo que decir es que existe V abierto en X, tal que D intersección V es el unitario de X, ¿no? Esa es la definición de ser discreto. Entonces, este V, pues es bueno, lo puedo poner de otro color. Verde claro, tal vez. Este es V, ¿no? Es un abierto que nada más intersecta. Nada más intersecta a D en ese punto, ¿no? Y entonces, ¿qué? Pues como X no está en E, pues fíjense que V intersección E, pues es vacío, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues ya encontré, ¿no? V es abierto, V es un abierto con X en V y V contenido en el complemento de E, ¿no? Entonces, básicamente con eso ya pruebo que es cerrado, ¿no? Que el conjunto E es cerrado, ¿no? Esto prueba la afirmación 1. Creo que no voy a ni siquiera usar una afirmación 2, ¿no? Simplemente estoy diciendo, a ver, cualquier subconjunto de nuestro discreto cerrado es un cerrado, ¿no? Entonces, pues ya que aquí ya se van a dar cuenta, ¿no? Que hay o sea, que aquí cualquier subconjunto, ¿no? O sea, nosotros acuérdense que queremos construir una función inyectiva, entonces cualquiera de estos subconjuntos es un cerrado, ¿no? Bueno. Me quedó una duda en la 1, 2, 3, antepenúltima línea. Dice, como X no está en E, V intersección E es igual al vacío. ¿Por qué? Pues mira, porque E es subconjunto de D. Ajá. Y Y entonces la V, intersección es solo intersección X. D, es X, ¿no? No hay otro punto más que Ok. intersecte a D. Entonces, pues a E definitivamente no lo intersecta. Ok, ya, gracias. Bueno. Entonces ya tenemos un montón de cerrados, ¿no? Entonces, pues aquí hay que usar la normalidad, ¿no? Porque fíjense, lo que vamos a hacer es para ahora, sea E subconjunto de D, ¿no? Entonces, como E y D menos E son cerrados, y esto es por la afirmación 1, bueno, creo que nada más voy a usar una afirmación, entonces le voy a poner afirmación nada más. Como son cerrados y ajenos, pues se pueden separar por abiertos, ¿no? Y el espacio es normal. Pues existen U de E y V de E, y le voy a poner V de E,
abiertos tales que, pues que lo separan, ¿no? Que E es un conjunto de U de E, D menos E es un conjunto de V de E, y U de E intersección V de E es igual al vacío, ¿no? Pues estoy usando nada más la normalidad, ¿no? Y entonces, cada vez que tengan un subconjunto de D, pues pueden construir, pueden separarlo, ¿no? Entonces, bueno, tal vez el dibujo, ¿no? Es otra vez así de, bueno, aquí tenemos el espacio X, tienen su discreto, que es este discreto, que bueno, no tiene por qué ser, o sea, no hay hipótesis de que sea infinito ni nada, ¿no? Pero imagínense que es así. Y pues imagínense que el E, pues son estos de aquí que estoy dibujando. Pues entonces podemos encontrar abiertos que los separen, ¿no? Entonces uno de los abiertos, pues no sé. Así con... Uno de los abiertos sea así. Y este abierto es... este es U de E. Y el otro abierto pues tendría que ser... algo así, ¿no? Bueno, aquí me está quedando muy feo, pero... aquí el chiste es justo que son ajenos, ¿no? Que no se intersectan. Y ahí está el VD, ¿no? Son abiertos ajenos, ¿no? Bueno. Pues ahora hay que usar la separabilidad, ¿no? Entonces, es la única hipótesis que no nos ha, que no hemos usado, ¿no? Ya vimos que cerrado discreto, y usamos el espacio T4, bueno, ni siquiera usamos T4, nada más usamos normal, ¿verdad? Falta usarlos el separable, y bueno, justamente lo que hay que hacer es tomarnos un denso numerable, ¿no? Entonces, sea xn con n en, lo voy a numerar con omega, ¿no? Con n en omega, un subconjunto de x numerable. ¿Sí? Ya de ahí se ve de dónde qué va a ser esta potencia, ¿no? De la que estamos hablando. Bueno. Pues lo que ya vamos a definir la función, ¿no? Ahora, fíjense que estamos escogiendo los abiertos UDE y VDE, ¿no? Aquí necesariamente estamos usando el axioma de elección para elegir esos abiertos, ¿no? Estamos fijando un abierto UDE y un abierto VDE, ¿sí? Entonces, definimos y la potencia de D a la potencia de omega como si ustedes tienen un subconjunto, voy a decirlo para ahí, para subconjunto de D, ¿cómo lo vamos a definir? Pues vamos a tomarnos todos los índices, tales que el xn esté en el abierto UD, ¿no? ¿Sí? Bueno, esa es una función, ¿no? Ya que escogimos nuestros abiertos, eso es una función, ¿no?
Bueno. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay que ver qué es inyectiva, ¿no? Veamos que phi es inyectiva. Entonces hay que encontrar vamos a suponer que no, ¿verdad? O bueno, vamos a suponer que no. Ahí siempre es más fácil por contradicción, ¿no? Supongamos que no. Que no existen E0 y E1 subconjuntos de D con E0 distinto de E1 tales que phi de E0 es igual a phi de E1, ¿no? O tal vez, creo que ni siquiera necesitamos hacerlo por contradicción. Estoy haciéndolo de la forma floja, ¿no? Decir, vamos a ver cómo por contradicción. Creo que lo que vamos a hacer simplemente es que dados E0 y E1 distintos, voy a probar que el phi de E0 y el phi de E1 son distintos. Creo que eso es Entonces déjenlo, lo redacto así porque así está. No, a mí me choca que se use bueno, digamos, si no tiene una opción, pues ahora sí que ni modo, pero si puede uno decir las cosas sin usar contradicción, pues mejor, ¿no? Entonces sean E0, E1, subconjuntos de D, con E0 distinto de E1. Y veamos que, bueno, vamos a ver que va a dar a cosas distintas, ¿no? Y entonces aquí la clave es decir, bueno, primero, son subconjuntos distintos, ¿no? Entonces, pues, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que uno no está contenido en el otro, ¿no? E0 no está contenido en E1, ¿no? Y entonces pues podemos tomar un Y que está en E0, pero no está en E1, ¿verdad? Estamos tomándonos pues justo donde son distintos, ¿no? Bueno. Y entonces la clave aquí es fijarnos en los abiertos U y V, ¿no? Entonces, fíjense. Ahí no sé si quiero hacer dibujo porque está medio complicado dibujar tantas cosas, pero fíjense, si como E está en E0, ¿no? Pues Y está en el U que le corresponde a E0, ¿no? En el abierto es el abierto que le construimos al E0, ¿no? Y como Y no está en E1, entonces, pues Y sí está en D, perdón, en D menos E1, ¿no? Sí, porque Y es uno de los puntos de D, ¿no? Justamente, si está en E0, pues está en D, ¿no? Entonces Y está en D menos E1, así que Y está en el abierto que le construimos a este complemento, ¿no? Y el abierto que le construimos a este complemento es el D de 1,
¿sí? ¿Sí? Aquí en el dibujito, ¿no? O sea, en el primer caso, sí, o sea, justamente en el primer caso, pues estamos diciendo, si ya está en E0, pues está en el abierto que le corresponde a E0, que es como el azulito aquí, ese dibujo. Y si no está en E1, pues entonces tiene que estar no en el que se llama U, sino el que se llama V, pero para E1, ¿no? O sea, en el que es rosita aquí, ¿no? Magenta, no sé qué color sea. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces fíjense que ya tienen dos abiertos, o sea, que ya estén dos abiertos, pues entonces está en la intersección, ¿no? Bueno, y aquí lo que me interesa es que el E0 intersección B, el U de E0 y el B de E1 es un conjunto, es una intersección distinta del vacío, ¿no? Y fíjense, como la intersección de abiertos es abierto, entonces, pues este abierto no vacío, pues va a intersectar a nuestro denso. Nuestro denso le puse XN, ¿verdad? Intersecta a nuestro denso. Ahí vamos, ¿eh? Y ahí va a estar la clave, ¿no? Sea XM, o sea M en los naturales, tal que XM está en U de E0, intersección B de E1. Pues ahí está, ¿no? Ya, esa es la M que nos funciona, ¿no? Como XM está en U de E0, pues entonces, por definición, M es uno de los índices que le toca a E0, ¿no? O sea, M está en phi de E0. Y también como XM está en B de E1, y acuérdense que U de E1 y B de E1 son ajenos, ahí ese E1 está muy feo. Entonces, pues XM no está en U de E1, así que M no está en phi de E1, ¿no? Ya, ¿no? Por lo tanto, esto implica que pues el phi de E0 es distinto del phi de E1, y pues por lo tanto la función phi es inyectiva, ¿no? ¿Sí? Y ya, ¿no? Ya probamos que con esto la función phi es inyectiva. Les recuerdo que la función phi era de la potencia de D a la potencia de omega, y pues ya esto implica, ¿no?, que esta función inyectiva nos dice que el 2 a la D es menor que o sea, la potencia de D es menor o igual que la potencia de omega, ¿sí? Entonces ya con esto acabamos, ¿no?, la prueba del lema de Jones. Está bonito. Bueno, está bastante bonito, ¿no? Y ahí está ya un ejemplo de una desigualdad cardinal, ¿no? Importante. A ver, ¿qué quería hacer? Quería borrar el 1 de la afirmación 1, porque pues en realidad no lo usamos. Y no necesitamos T4, ¿verdad? Necesitamos creo que no usamos que los puntos sean cerrados, ¿no?
con que digas es normal y separable, ¿verdad? No necesitas el T4. Bueno, entonces ahí está el lema de Jones en toda todo su esplendor. Ahora, pues la pregunta es, ¿de qué diablos sirve el lema de Jones, no? Pues vamos a dar ejemplos, ¿no? De espacios que no cumplen esta desigualdad, ¿no? Que no cumplen esta desigualdad. Y entonces, pues no pueden, y que son separables, entonces no pueden ser normales, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Entonces, conclusión, o corolario. Lo voy a escribir así explícitamente, así como lo estoy diciendo, ¿no? Si X es un espacio separable y existe D subconjunto de X discreto y cerrado con 2 a la D mayor que 2 a la omega, entonces X no es normal, ¿no? Eso es así es como lo vamos a usar. Por cierto, hago el comentario de que aquí esto de las desigualdades de cardinales, o sea, de calcular, ¿no? Este tipo de cosas, pues es toda un área de la topología general, ¿no? Que es igualdades, ¿no? Creo que por ahí en la tarea anterior, de hecho, les puse algo así como si un espacio es separable y primero numerable, entonces su cardinalidad es menor o igual que C, ¿no? Entonces, este estilo de cosas se pueden preguntar. Bueno, entonces, hay dos ejemplos que vamos a poder hacer con el lema de Jones, ¿no? El ejemplo 1 es que el cuadrado de la recta de Sorgenfrey no es normal. Es lo primero que vamos a ver, ¿sí? Bueno, es que ya conocemos la recta de Sorgenfrey, ¿no? Pero bueno, les recuerdo, ¿no? La recta de Sorgenfrey es, pues, la recta real, ¿no? Donde una vecindad básica de un X es de la forma X, X más epsilon, ¿no? O sea, tomas a partir de X, te mueves hacia la derecha, ¿no? Bueno, y entonces hay que ver que el cuadrado de S no es normal, ¿no? Entonces, hay que ver que cumple estas cosas del corolario, ¿no? Del corolario que puse. Que es un espacio separable, que existe un discreto y cerrado, que su potencia es mayor que 2 a la omega, ¿no? Bueno, entonces primero, el primero es que S cuadrado es separable. Ese es fácil de decir porque ya habíamos visto que Q es denso o sea, en S, ¿no? O sea, cualquier intervalo de esta forma, de hecho, tiene un número racional, ¿no? Ahí, igual debería de poner epsilon mayor que 0, ¿verdad? Ahí está. Cualquier intervalo de esta forma tiene un número racional, ¿no? Entonces Q es denso en S. Y pues por lo tanto, si Q es denso en S, Q cuadrada, o sea, Q por Q,
es denso es un denso y pues numerable, ¿no? En S cruz S. Bueno, S cruz S es S cuadrada, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? S cuadrada es separable, eso es claro. Y luego, la otra cosa que hay que probar es que S contiene un cerrado y discreto de grande, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver qué tan grande es. De hecho, es bastante grande, ¿no? Y el cerrado discreto, bueno, primero hago el dibujo, ¿no? Y luego muy euclidiano, ¿no? Porque pues es como los reales, entonces imagínenselo. Pero no me gusta esa flechita, imagínense el plano cartesiano, ¿no? Pero bueno, este es el plano de Sorgenfrey, este es el cuadrado de Sorgenfrey, ¿no? Porque estamos en la recta de Sorgenfrey. ¿Eh? Y ahora se van a fijar en la que llamamos la antidiagonal. Bueno, esa es una forma muy chistosa de llamar a esta, ¿no? Entonces, ¿esta qué es? Entonces, CAD, pues todos los puntos de la forma, a ver, ¿cómo serían? X, a ver, ¿cómo es? X, menos X, ¿no? Donde X está, pues en la recta de Sorgenfrey, ¿no? Para cualquier punto toman este, ¿sí? Entonces afirmamos que este es, noten que, bueno, primero no, lo fácil es, de hecho lo fácil, lo que es fácil decir es que la cardinalidad de D, pues es lo mismo que la cardinalidad, o sea, por cada punto de la recta de Sorgenfrey, pues tienen un punto en la antidiagonal, ¿no? Y pues entonces esto es de cardinalidad C, ¿no? Así que por el teorema de Cantor 2 a la D, ¿no? La potencia de un conjunto siempre tiene cardinalidad mayor que el conjunto. Entonces, esto es mayor que 2 a la omega, ¿no? Entonces, esta es una diagonal grande, ¿no? Es más, entonces nada más hay que ver que, bueno, más bien es un conjunto grande. Y hay que ver que es un cerrado y discreto, ¿no? Entonces aquí es lo que falta ver, ¿no? Además que de cerrado y discreto. Chini, pues aquí no quiero hacer tantas cuentas, ¿no? Primero mueve ese cuadrado para acá mejor. No quiero hacer tantas cuentas. Entonces nada más lo voy a hacer con dibujito. Si ustedes toman un punto que no esté en la diagonal, lo que tienen que hacer es fijarse en un básico, ¿no? Del producto. Pero entonces, acuérdense que el básico del producto, pues pueden tomarlo como un abierto de un factor y un producto por un abierto del otro factor. Entonces, pues básicamente es, pues ahora sí a lo mejor con la flechita estaría bien, pero bueno, lo voy a escribir así. O sea, cada vez que toman un punto de la recta de Sorgenfrey, pueden considerar este abierto, ¿no? Ahora, ¿este abierto qué es? Pienso si aquí tengo que poner un agujero, ¿no? Porque este no va aquí. También pongo un agujero, pero pues todo lo de adentro sí está. Entonces, fíjense. Nomás déjenlo escribo. Bueno. Si este punto es el XY,
pues entonces, ¿esto qué es, no? Dado XY, o sea, simplemente por cualquier punto del cuadrado de Sorgenfrey. Y epsilon mayor que 0, pues sea, pues le voy a poner nada más un nombre por ponerle, ¿no? Ahorita. Pues es como la bola con centro en XY con radio epsilon, nada más que aquí no estamos en espacio métrico, ¿no? Entonces no es lo mismo que la bola, ¿no? Aquí lo que quiero decir es simplemente el intervalo X, X más epsilon, cruz, Y más epsilon. No bastaba decir que la recta es cerrada en, ¿cómo se llama? En R2. La recta es cerrada en R2. Ajá, y pues la topología de Sorgenfrey, ajá, sí, pues sí tienes razón, ¿no? La topología de Sorgenfrey es más, ¿cómo se dice? Fina que la topología de R2, ¿no? Entonces, pues sí. Entonces, si es cerrado en R2, pues tiene que ser cerrado también en Sorgenfrey al cuadrado, ¿no? Es lo que estás diciendo, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero en general, de todas formas, aunque no supieran eso, ¿no? O sea, por una parte, si XY no está, si XY no está en la diagonal, existe una epsilon con tal que esta bola tampoco va a tocar la diagonal, ¿no? Bueno, si la tienen ahí de este lado, pues es claro, pero también pueden, a ver si puedo copiarlo. Ahora sí, miren, si lo tienen por acá, pues también, ¿no? Si lo tienen, a lo mejor lo tienen que hacer más chico para acercarlo más, pero pues también es cierto, ¿no? Bueno, cuentitas, ¿no? Habría que hacer ahí cuentitas, pero pues no está tan difícil. Y lo que pasa es que estos abiertos no nada más sirven para esto, ¿no? Lo que pasa es que si X, Y está en D, pues de hecho cuando toman este conjunto, este cuadradito, con radio, pues ahora sí que aquí ya no tienen que ponerle epsilon, ¿no? Nada más tienen que ponerle 1. Su intersección con D va a ser nada más el X, Y, ¿no? Ahora, dejen, tal vez muevo para que no estorbe tanto, pero si ustedes toman el X, Y sobre la antidiagonal, ¿no? Vamos a ponerlo de otro color, ¿no? Para que se vea nada más diferente. Si toman el X, Y en la antidiagonal, pues sí. Quiero hacerlo para que se vea bonito, pero nunca me queda eso, ¿no? Si lo toman así en la antidiagonal, pues este abierto nada más intersecta a D en un solo punto, ¿no? En el punto en el que tomar. Y entonces, pues ya, ¿no? Ya tienen que es cerrado y discreto, ¿no? Revisar. Bueno, tal vez decir tarea moral. Hacer las cuentas, ¿no? O como ya dijo Sergio, el primer caso ya es trivial, ¿no? La topología de R2 ya lo cumple y esta topología es más fina que la de R2, ¿no? Pero bueno, entonces convénzanse de que la topología es más fina que la de R2, ¿no? Bueno, entonces, por lo tanto, es cerrado y discreto, ¿no? Entonces, por el lema de Jones, pues ya tienen que no es normal, ¿no?
Bueno, ese cruce S no es normal. Impresionante, ¿no? Y bueno, observación o tarea, o más bien en la tarea. Este sí viene en la tarea. Pues convénzanse de que ese cruce S sí es regular, ¿no? Bueno, de hecho sí es T3, ¿no? Eso lo voy a decir ya ahorita. Ustedes vean por qué. Ahora, aquí tal vez hace falta algo, ¿no? Que por qué me tomé la recta de Sorgenfrey al cuadrado. ¿Qué pasa con la recta de Sorgenfrey, no? O sea, necesitaba el cuadrado en realidad para encontrar un espacio que no es normal. Bueno, se puede probar que, bueno, no sé si ponerlo como teorema o como proposición. Ese es normal. Pero este sí. Estuve pensando un rato si probar esto, si meter esto aquí en este momento. Pero creo que lo voy a dejar pendiente para el siguiente tema. El siguiente tema. Porque ahorita como que siento que no es muy natural decir que ese es normal, ¿no? O sea, se puede, la prueba más sencilla, lo que van a probar es que ese es un espacio de Lindelof, ¿no? Pues no he definido eso todavía, entonces, pues hasta que veamos espacios de Lindelof, probamos que es de Lindelof, y luego probamos que los de Lindelof son normales, ¿no? Pero bueno, ahorita pueden suponer que es normal, al menos ahorita. Ok. Bueno. Y segundo ejemplo, ya me quedan quién sabe cuántos minutos, 2 minutos, pero voy a mencionarlo, ¿no? El plano de Nemitsky. Ay, ching, ¿cómo se escribe Nemitsky? Es un espacio, también va a ser es un espacio, o sea, cumple las mismas condiciones, ¿no? Le voy a poner N. N va a ser separable. No normal. Sí es de Hausdorff, ¿no? Y la razón es de que no es normal es que tiene un cerrado discreto de cardinalidad C, ¿no? Cardinalidad C. Y entonces no es normal por la misma razón, ¿no? Entonces les dibujo el plano de Nemitsky. De hecho, hice un dibujo del plano de Nemitsky, ya no me acuerdo para qué. A lo mejor lo encuentro. Déjenlo busco. Según yo tengo aquí un dibujo que hice ya más bonito del plano de Nemitsky. Creo que para el Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana. Sí. ¿O dónde fue que lo busqué? Ay, según yo era para el Congreso de la Sociedad Matemática. A ver, dejen ver si lo puedo escribir, lo puedo encontrar. Nemitsky, ahí está. Aquí están las vecindades, ¿no? Entonces, pues en primera, ¿qué conjunto es el plano de Nemitsky? El plano de Nemitsky son todos los
las parejas de números reales, ¿no? Tales que la segunda coordenada es mayor o igual que 0. Entonces es como el semiplano superior empezando en el eje X, ¿no? Y pues justamente sea P igual a X, Y, ¿no? Y definimos un P de epsilon, ¿no? Y entonces aquí depende, ¿no? Si Y es mayor que 0, o sea, en el caso del dibujito verdecito, bueno, verdecito, que es este, ¿no? El de acá. Pues el V, P epsilon simplemente es una bola euclidiana, ¿no? Entonces son todos los Qs en el plano de Minsky, tales que pues voy a poner la norma, ¿no? De P menos Q. En el sentido euclidiano es menor que epsilon. Y si Y es mayor que 0, y si Y es igual a 0, perdón, o sea, en el dibujo sería la parte roja, ¿no? Entonces el B, P, epsilon, pues es la bola que tienes no en P, sino en P, en este punto, que es como este punto de arriba que está, sería X, Y más epsilon, ¿no? Entonces el B, P, epsilon son todos los Qs en N, tales que la norma de, bueno, la distancia de X, Y más epsilon Q es menor que epsilon, pero quieren que sea una vecindad de este punto, entonces le agregan el punto P, ¿no? Bueno, entonces el conjunto de estas cosas, BP epsilon, si hacen si mueven a P bajo N y epsilon positivo, ¿no? Es una base de vecindades. De una topología. Y esa es la topología del plano de Minsky, ¿no? Bueno, y entonces, tarea moral, pues pensar por qué se cumple todo eso que dije, ¿no? Ver que se cumple todo lo que dije. Que iba a tener tiempo de decirlo, pero bueno. Ahí ya se ve, si ven ese dibujito, ahí se ve cuál va a ser el cerrado discreto de cardinalidad C, ¿no? Pues el eje X. Y el denso numerable, pues ahora sí que los racionales también, ¿no? Bueno. No sé si hay algún comentario o pregunta. Bueno, detendré la grabación entonces.